Hola, somos Carlos Cornejo y Lo Salgado. Nos encanta hablar sobre lo que ocurre actualmente Y estar siempre informados de las noticias más importantes para nosotros. Esto es Desentonados. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo. Pero bueno, hoy tenemos un tema del que podría considerar que no somos expertos. No, y me encanta que hablemos de algo que no somos expertos, porque mucha gente va a decir, oye, pero eso no es cierto, así, o va a decir, oye, sí, sí es cierto, y ellos no tienen experiencia. Me encanta que el no son expertos lo gritan, y el no, sí, tienen razón, es bajito. Claro, porque a la gente le encanta cuando está en línea. Ver sangre. Ver sangre. Está como escondido tras un teclado y así, le encanta decir cosas. Pero cuando no, le cuesta trabajo aceptar que lo que está diciendo el otro es bueno. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero bueno, el tema de esta semana es... Me siento como programa de Unicable. Tin, tirirín, tirín. No, ese es... ¡Fuera! Sí, ya lo habíamos dicho. Las citas. Las citas. Uh-huh. Y cito. Pero no ese tipo de cito, sino las citas. Sí. O sea, femenino. Las reuniones. Pero las reuniones que acuerdas, ¿no? Ajá. Con un horario así específico. Un lugar específico. ¿Por qué escogimos este tema? Porque es un tema que normalmente yo no he escuchado de este tema en los podcasts que yo escucho, ¿ok? Hay citas de todo tipo, ¿ok? Ajá. Citas, primera cita. Ajá. Con... Segundas. Terceras. Sí, tercera cita. Hay citas de trabajo. Ajá. Hay citas con familiares. Ajá. Hay citas con amigos que ya tiene mucho tiempo que no has visto. Sí. Hay citas con personas que acabas de conocer en una aplicación. Sí. Y dices, ay, vamos a citar. No dices vamos a citarnos, ya nadie utiliza. Vamos por un café. Sí. Método. Sí. Porque sabes que es mejor que... Bueno, entonces vamos a habar de todo ese tipo de citas. Uh-huh. No las que se citan, sino las que son presenciales. ¿Ok? Entonces, ¿quieres empezar tú? Sí. Ok. O sea, creo que el primer punto importante es eso, ¿no? Como dejar en claro o empezar como a poner las bases de que si decimos cita, normalmente vamos a pensar en... Y ahorita lo platicamos, ¿no? Uh-huh. De que decimos, bueno, cuando tienes pareja por bastante tiempo, pues ya no tienes citas, ¿no? Sí. Pero yo decía, bueno, las citas no solamente son desde un punto de vista, vamos a llamarlo así, romántico. Sino también puede ser, pues, para conocer a alguien uh-huh. en diferentes ámbitos. Uh-huh. Tanto profesional, como personal, como por ejemplo, o sea, a mí me pasa... que de repente tengo, obviamente, pues citas laborales, pues sí, ¿no? Lo más normal. Uh-huh. Pero también para conocer nuevas personas, ¿no? Pues sí, trabajo, pero también por puntos de vista personal. Por gusto nomás. ¿No? De conozco a alguien que me gusta mucho lo que hace, o a lo que se dedica, o su talento, o lo admiro mucho, y es como, bueno, eventualmente tenemos una cita para conocernos y platicar, uh-huh. literal, de qué haces, cómo haces esto, uh-huh. oye, está chido, oye, me gusta esto. Uh-huh. Tanto de que yo, de repente, si voy a alguna ciudad o algo, obviamente es muy común que conozcas de repente gente que solo ves en Instagram o que responde su historia, o que inclusive ya tienes como, digamos, contacto seguido uh-huh. por medio desde hace mucho tiempo desde lo siguen. Instagram, Ajá. desde Facebook, desde WhatsApp incluso, o cualquier plataforma, pero nunca se han visto porque están en ciudades diferentes, claro. O lo que sea. Y de repente pues ya pasa, ¿no? De que alguno de los dos viaja a algún lugar en el que estás, los conoces y ya se vuelve como, pues es una cita al fin y al cabo, es para conocerse. En persona. ¿No? Uh-huh. Y me ha pasado, de hecho, por ejemplo, tengo unos amigos de Guadalajara que es lo mismo, o sea, ya nos ubicábamos de Facebook o de Instagram, perdón, por trabajo principalmente, pero como que empiezas a hacer como más una relación como de cierta amistad. Ajá. Pero es extraño porque nunca los has visto, claro. ¿no? Hasta que ya, pues, a mí me tocó, viajo a esa ciudad donde estaban y entonces, literal, nos vemos para conocernos uh-huh. y luego, pues, a partir de eso ya, o sea, hasta hoy son muy buenos amigos y cada vez que viajamos, uno u otro, pues, nos vemos y como que hay una amistad, pues, muy, muy cool. Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro? O sea, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Al menos a mí, a lo mejor y la gente que nos está escuchando...
cree que yo soy muy extrovertida o que yo soy como una persona que le encanta hacer muchos amigos y ¡ay! Se lleva con todos. ¿Y es verdad? Y no, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Y a lo mejor y sí llego a conocer mucha gente en internet, sí. Pero cuando estoy en persona con la gente con la que ya conocí, sí. Me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer y de qué voy a hablar y estoy como pensando, sí. Oye, ok, voy a hablar primero de esto, del clima y luego del lugar y luego de la comida y luego y me empiezo como sí. a poner nerviosa. Tú que no eres así, tú que sí te llevas con mucha gente y que tienes como esa facilidad, ¿cómo fue ese primer encuentro con estas personas que luego se volvieron más amigos? Pero es que tuyos? No, o sea, pero creo que me pasa lo mismo. Es eso, o sea, por ejemplo, yo por mi trabajo y también por mi forma de ser, creo que estoy mucho en contacto. O sea, la gente me ve mucho en cámara, ¿no? O sea, pues este podcast, tengo otro podcast, en historias, doy clases. Es una persona famosa. Cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ven mi cara y están acostumbrados a verme y escucharme hablar, ¿no? Por lo mismo, creen que, pues sí, es lo mismo. Pero la realidad es que no, o sea, mi círculo cercano son, pues, muy pocas personas. Pero tú sí tienes más facilidad de hablar con gente extraña, sí. O sea, puede ser, depende a quién le preguntes, pero yo creo que tiene mucho que ver con si hay algo en común. O sea, creo que es eso. Si estoy en un lugar donde tal vez yo no tengo un previo de la persona que está ahí y que no sé como de que, bueno, se dedica a esto o hace esto, podemos hablar de esto, me cuesta trabajo. O sea, de que desde cero conocer a alguien, tal vez sí me cuesta trabajo. O tal vez no, por ejemplo, recuerdo que siempre, pues, me he mudado de ciudad o he estado en contextos diferentes, ¿no? Eso también a nosotros nos perjudica y nos ayuda. Pues perjudica porque, pues, obviamente dejamos esas personas y tenemos que conocer de cero a otras personas. Pero también, si continuamos con estas personas, pues es... Sí, entonces yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo llegué a la universidad, ¿no? Pues yo no conocía a nadie, ni en la ciudad, o sea, deja en la escuela, en la ciudad, no conocía a nadie. Y entonces creo que, pues, como que llegué y pues no conocía a nadie, literalmente a nadie, entonces llegué y estaba así. Vi una persona, me acerqué a esa persona y como, ¿qué onda? Y esa persona también no conocía a nadie, ¿no? Venía de otro lugar. Y pues platicamos y teníamos eso, o sea, obviamente todos están como que en grupitos y él también estaba solo y era como que, bueno, es que no se han visto Chip and Dale, la última película, pero pasa eso mismo, ¿no? De que los están solos y yo me acerco y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y creo que ahí es más fácil, pero porque ya sé, o sea, seguramente está solo porque no conoce a nadie más y está en la misma situación que yo. Entonces hay algo, o sea, ya sé de qué hablar. Pero si no, no es como que yo me acerque a un grupito y diga, hola, ¿cómo están? Soy tal persona. No, eso jamás lo voy a hacer. Y a mí me da mucho... es que no es envidia, sino que siento que hay mucha gente que sí tiene eso y que es muy fácil para esas personas acercarse a platicar. Sí. Y ser un completo extraño, ya sabes. Sí. Y aunque no me conozcan, tener la facilidad de decir, hola, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo estás? Soy tal persona. Y darte como esa confianza de, bueno, pues, hola, ¿no? Sí. O sea, bien, en vez de mirarte feo y... porque tiendes ok, son personas extrañas, no te conocen y hay dos caminos. Uno es que sí te aceptan ese saludo y otro es que te miren feo, ya sabes, que te digan, ¿qué le pasa a este güey? O sea, ni te conozco. Sí, o sea, es que yo disfruto mucho conocer personas nuevas y como conocer, pues, qué piensan, qué hacen, qué se dedican, cómo lo hacen. O sea, me gusta porque siento que me da perspectivas diferentes de muchas cosas. Incluso me hace cuestionarme pensamientos que yo tengo, ¿no? Y me gusta eso. Pero creo que mi clave es eso, es que como que necesito tener un previo. Entonces yo soy de los que, por ejemplo, si llegan a algún lugar, por lo mismo, desde siempre me gustaba ir como a muchos, pues, eventos o reuniones o cosas. Pero no era el que llegaba y iba y platicaba con todos, sino al contrario. Es como que al principio siempre soy el que llega y está escuchando qué están diciendo, quién está hablando con quién, de qué están hablando. O sea, como para tener un contexto de que, es esto, es esto, es esto, es esto. Como que analizar un poco el cuarto, ¿no? Y ver qué tipo de personas hay, quién. Entonces, ¿para qué? Básicamente como para identificar, bueno, creo que con ellos tengo un poco más de afinidad. Entonces ya sé cómo llegar y hablar con ellos de algo, ¿no? Entonces como que ya tengo ese previo que me hice en ese momento, pero ya hay como ese punto, ¿no?
no puedo llegar nada más y como que, hola, soy tal persona. Y ya, me cuesta mucho trabajo. Y me pasa muy seguido, creo que más de lo que me gustaría, que me invitan a cosas y yo soy muy malo para decir que no. Y me invitan a cosas eres muy malo para decir que no. Y me invitan a cosas que el otro día me invitaron a un como... ¿A una dona? Y dije que sí. Me invitaron como a un networking digital. ¿El que está acá al lado? No. Como un networking digital. Es como nacional, internacional, como esos formatos de networking que hay en muchos países. Me invitaron a la versión de Ciudad de México. Okay. Pero todo era por Zoom, pero es a las 7 de la mañana, los martes, creo. Es muy temprano eso. Porque, la teoría es como que haces ese networking de 2 horas, además dura 2 horas, entonces 8, 9, a las 9 ya estás libre, ¿no? Ya puedes hacer tus actividades. Pero es como raro, porque son como células y luego te vas a otra célula y luego te vas a otra célula y luego son todos. Creo que ya sé cuál es. Sí, bueno, ya. Y está me gustó estar... ¿Porque conoces gente nueva? No, porque me gustó ver... Bueno, sí es por conocer gente nueva, pero no es que no los conocí, solo escuchar. O sea, yo estaba escuchando, yo era... Bueno, escuchar gente nueva. Pero era como, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de personas hay? ¿Por qué están ahí? O sea, ¿cómo funciona ese sistema? Y cómo tienen como todo bien medido. Una y tienen metodología. Speech muy bien estudiados y lo tienen, su formato, o sea... Se me hizo interesante su formato de como sociedad, no sé. Sí, ya sé cuál es la que dices. Supongo que es ese. Debe haber muchos como que se basan en la misma estructura. Pero es eso, o sea, estuve ahí 2 horas, que dices, pues no estuve haciendo nada. Ok, sí, pero ese como entender cómo funcionan y cómo a algunas personas les funciona porque tal vez son personas que les cuesta mucho trabajo ser extrovertidos y conocer gente y tener toma tu tarjeta y esto es lo que vas a decir, ¿no? Y así te vas a presentar y aquí va a ser donde vas a hablar y entonces como tenerlo tan estructurado les ayuda y así pueden conocer y conectar gente, ¿no? Porque tienes una dinámica de como hacer negocio entre los socios y tú tienes que reportar si recomendaste a alguien o alguien te recomendó cuántas recomendaciones. O sea, fue muy, muy extraño conocer, o sea, saber que existen ese tipo de formatos. Todo. Pero eso te indica que hay este tipo de personas que no se les hace tan fácil poder salir a la calle o a cualquier otro lugar o cualquier otro tipo de eventos y poder decir lo que hacen y promoverse o conocer gente más. Y hay de todo, o sea, había gente que era así, que estaba literalmente pues una pijama, pero se ve, eran 7 de la mañana el martes, estaban en su casa, o sea, estaban con una playerita, y había otros no, que estaban de traje, corbata, o sea, que probablemente su trabajo se presta involucre para eso, más para eso, ¿no? Pero si su trabajo es por Zoom, ¿no? Pues, ok. Sí, más relajado. Más relajado. Pero, y unos que le inviertan mucho a su producción, o sea, que se ve a que... Una luz, a su pantalla, tiene un micrófono, o sea, yo tengo esto y de repente tengo juntas y clases con esto. Uno, porque, pues, parte de mi trabajo es dar cursos y clases online. Entonces, mientras mejor se vea y mejor se escuche, sobre todo el audio, más que la cámara, mientras mejor se escuche, pues mejor es para el que está tomando la clase, ¿no? Y además, pues, grabamos los podcasts. O sea, probablemente si no grabábamos los podcasts, pues no tendría este equipo, tanto. ¿no? Pero había mucha gente que sí, o sea, no sé, era muy extraño. Pero es eso, o sea, creo que ese tipo de citas personales / laborales son interesantes y que creo que también muchas personas como que no tienen en mente de que todo eso se aplica también ahí, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo eso, me cuesta mucho trabajo hablar laboralmente de lo que hago o porque yo tiendo a no sé, de que si estoy hablando demasiado de las cosas que hago, puedo llegar a sonar engreída o como, no sé, como déspota, no sé. Entonces tengo esta como idea errónea, tal vez no lo sé, de que no debo hablar mucho de mí. Entonces, pero pues es importante difícil, tener como balance en conocer a una persona y decirle qué haces y decirle en qué eres bueno y que haya esta empatía o esta afinidad con la otra persona, que a lo mejor es bueno también en lo que haces tú. Y creo que también el ser, o sea, honesto en cómo eres y también entender que no vas a congeniar con todas las personas. O sea, creo que de ahí viene, ¿no? Porque a mí también me pasa y creo que con el tiempo, conforme voy conociendo más personas, pues me fui adaptando a
a eso. O sea, creo que somos iguales en esa parte. O sea, podemos hablar y hablar y hablar y hablar por horas. O sea, este podcast es un ejemplo de eso. Sí. Entonces yo soy muy trato de no hablar hasta que me preguntes. O sea, si me preguntas, voy a hablar todo. Si no, te escucho. O sea, me esfuerzo por escuchar o por poner atención y tratar de no hablar, porque sé que si empiezo a hablar va a haber una montaña de cosas y no voy a parar. Y lo digo, o sea, es que yo hablo muchísimo. Entonces, y siempre les digo a las personas, ¿no? Y te lo decía al principio, o sea, si estoy hablando, interrúmpeme. O sea, yo no me voy a molestar porque me interrumpas. Está bien. Y tal vez si quiero terminar una idea, te lo voy a decir. O sea, nada más termino esta idea y ya, ¿no? O sea, sí. Porque me conozco y sé que hablo y podría estar hablando por horas. Entonces, eso en algunos puntos es bueno y en algunos puntos, pues no tanto. ¿No te pasa que tienes que estar como demasiado en confianza con una persona para que hables demasiado? Porque a mí sí me pasa eso. Yo sí tengo como este límite de socialidad, o sea, de socializar con la gente. Sí. O sea, llega un punto en el que puedo hablar, pero ya como que se me acaba esa dosis y ya así como que ya me quedo callada y ya como que ya necesito regresar a mi casa, estar en soledad, o sea, ya. No, creo es que depende mucho porque... Pero con las personas que sí conozco, por ejemplo, contigo me puedo sentir muy cómoda de hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, con Carlos, con mi novio, hablar y hablar, con mi mamá tal vez, hablar con mi hermana, hablamos un chorro. O sea, pero con personas que son nuevas en mi vida o que son a lo mejor y que piensan muy diferente a mí, tengo esta como restricción de no hablar tanto porque a lo mejor y puedo decir algo que no va por allá esa plática y puede encaminarse a algo que no... Yo creo que soy al revés. O sea, creo que cuando no conozco a la persona hablo más, pero en ese entendido o sea, primero escucho y entonces si me preguntan algo o si la otra persona ya no está hablando, entonces ya hablo, ¿no? Y siempre hago ese disclaimer de hablo un montón. O sea, si quieres decir algo, ¿no? O sea, si literal, o sea, yo no me voy a ofender ni nada si me dices, espérame, quiero decir esto, o si me interrumpes. No, porque sé que voy a hablar mucho. ¿Por qué? O sea, cuando conozco personas, porque también esa conversación de qué haces, qué te dedicas, y cómo lo haces, y qué piensas, y qué te gusta y qué no, esa nueva información, y es por eso que me gusta conocer personas nuevas, porque tengo esas visiones diferentes y es lo que está padre. Pero a ver, ¿qué pasa ya después de esta primera cita? Que ya conociste a la persona, que ya puedes llegar a tener como este contexto de la persona. En la segunda, ¿de qué hablas? O sea, a mí sí me llega a poner nerviosa que ya esa primera cita a lo mejor y ya la primera perspectiva que tengo, pues ya la conocí. Sí. ¿Qué más voy a preguntarle en la segunda? O sea, ¿qué? Ya sé lo que tengo que... Ya sé esa persona, pero sí... ¿Qué más? Es que... pero voy a lo mismo. O sea, creo que tiene que ver mucho con personalidades. Porque, por ejemplo, conmigo es... Si de repente, no sé, estuvimos platicando, ¿no? Y supongamos que, pues yo veo que... Vamos a suponer, te conozco por primera vez, platicamos, y vemos que o sea, en la plática surge me gusta mucho el cine, ¿no? Ajá. Y tal vez yo no conozco tanto de cine. Y entonces tener la perspectiva de alguien que le gusta mucho el cine, para mí está chido porque es como puedo aprender y puedo preguntar. ¿No? Es como, oye, y esto. Y yo toda esa información me la llevo y luego investigo más. Porque me gusta aprender. Ya, y cuando llegas conmigo ya tienes otra información. Oye, vi esto. Oye, ¿te acuerdas de la otra vez que me dijiste esto? Ah, pues fíjate que vi esta película. Eso es un buen tip. Eso te iba a decir, como tips, ¿ya sabes? Sí, o sea, creo que a mí eso me funciona mucho porque soy una persona que le gusta mucho aprender. Entonces, es el mismo círculo. Por eso me gusta conocer personas. Porque puedo ver perspectivas que no conocía. Puedo tener la oportunidad de preguntarle a alguien que conoce más de un tema, aprender y luego llevarme todo eso y estudiar más. Entonces, cuando llego otra vez a conocer o cuando hablo por segunda o tercera vez, ya tengo más información. Yeah. O sea, ¿te acuerdas que me recomendaste esa película? Bueno, ya la vi y me pareció esto, y vi que había esto, y vi que este libro, y veo que... ¿no? ¿Y cómo ves? Y entonces ya hay más cosas de qué hablar. Ya, porque por ejemplo, sí entiendo este tip, ya sabes, porque sí me funciona a mí, sobre todo cuando estoy por conocer gente nueva. Pero si, por ejemplo, no eres una persona que le gusta investigar, ¿qué recomendación podrías dar? ¿O qué podríamos nosotros decirle a esa gente que
ok, no hay que tenerle miedo a conocer gente nueva o a tener estas primeras citas con personas laboralmente o de amigos también, de amigos de amigos. O romántico al final del día. Luego vamos al romántico, que siento que hay más carnita ya, pero esta parte como laboral siento que es más complicada. Es más complicada, pero creo que el temor, como yo lo veo, creo que el temor es a ser rechazado, ¿no? En el hecho de que, como tú decías, o sea, que piensen que soy arrogante porque hablo mucho de mí, o porque tengo opiniones diferentes. O no soy tan interesante. O no soy tan interesante. O sea, el miedo al rechazo creo que es el problema. Y ese miedo, pues, obviamente, el decir, pues, se quita muy fácil, pues, es como muy simple, ¿no? De decir. Pero la realidad es que cuando te gusta o cuando... O sea, el tema del que estás hablando te gusta o sabes cosas, pues al final compartirlas es importante desde la perspectiva de, es mi opinión, es mi punto de vista, y me gusta hablar de este tema, ¿no? Si al final del día no congenias con la persona con la que estás hablando, pues no tendría por qué pasar nada. O sea, no tienes que congeniar con todas las personas, no tienen que estar de acuerdo en todo y no tienen que llevarse bien todos. Habrá personas con las que hables y se ofendan de lo que digas y pues no pasa nada, ya está. No hablarás con esa persona otra vez o tal vez pues, no es el trabajo para ti. O sea, y al principio lo puedes ver como, no, pues yo quería ese trabajo. Pero si desde el principio no puedes ser tú, desde el principio no puedes dar tus opiniones, y desde el principio tus opiniones y las opiniones de la empresa o de la persona o de quien va a ser tu jefe o tu compañero no congenian, eso solo va a hacerse más grande cada vez. Y entonces, si mientes o te ocultas, o omites cosas que tú piensas por encajar en un espacio, lo único que va a pasar es que eventualmente te vas a sentir incómodo y te la vas a pasar mal. O sea, en la realidad, ambos se la van a pasar mal. Claro. Entonces, porque las otras personas saben cuando estás mintiendo o se van a dar cuenta eventualmente. Ojo, pon tú que no, pero sus comentarios sí van a ser los mismos, ¿no? Y tú te vas a sentir incómodo siempre porque no vas a ser tú. Sí. Entonces, creo que eso también es un punto. Suena como choteado, entonces, decir, sé tú. Ya sabes, suena choteado decir que en la primera cita o en estas citas laborales o también románticas, sé tú mismo. Sí. Pero sí es importante que seas tú mismo, porque si no congenia... pues no va a congeniar nunca. Pero si congenia amigo, estás en un buen camino porque la otra persona es empática contigo. Sí, y también ser justos, o sea, empáticos y respetar las opiniones de los demás, ¿no? O sea, al final si yo llego y digo, ¿sabes qué? Me gusta esto, y la otra persona dice, no, pues está estúpido. No me gusta el aguacate. No me gusta. Entonces, yo no puedo decir, Cornejo, ¿cómo que no te gusta el aguacate? ¿Por qué no te gusta el aguacate? No está chido. No, y es que además, o sea, por ejemplo, vamos a ese tema específicamente. ¿Del aguacate? Digo, no me gusta el aguacate. Todo el mundo tiene que ver con eso. Puede ser como esa respuesta, ¿no? De ¿cómo no te gusta? Hasta que vas a comer conmigo. Porque tienes doble porción de aguacate. Bueno, sí. Eso sí. Y el guacamole, pues yo me lo puedo comer yo sola. Claro. Entonces, es una gran ventaja. Sí, es una gran ventaja. Es una gran ventaja, o sea, porque entonces mi comida, en lugar de pedirlo con aguacate, lo pido con aguacate. Mi comida es tuya. Pido con aguacate aparte y ya, fin. O sea, entonces, ¿no? Ya, o sea, entiendo. Tiene sus beneficios. Y es lo mismo, o sea, creo que cuando, por ejemplo, tengo un amigo que tiene opiniones en una cosa específica muy diferentes a las mías, totalmente contrarias. Y está padre, o sea, disfruto mucho platicar de ese tema. ¿Por qué? Porque entonces, obviamente, los dos somos personas que respetamos mucho la opinión del otro. Sí, que general. No vas a cambiar, no buscas cambiar su perspectiva. Y lo que está padre es que podemos platicar para entender. Porque yo pienso de una manera y soy muy clavado en la forma en la que estudio sobre ese tema, y la otra persona es muy clavada en la forma en la que estudia. Entonces tenemos cosas que compartir y entonces podemos... Es que no entiendo por qué las personas piensan esto si hay esto. Entonces él puede decir, es que pasa esto y esto. Y entonces lo vemos así. Ok. O sea, no estoy de acuerdo. Claro, no estoy de acuerdo, pero entonces ya puedo entender un poco más. Ya puedo ser un poco más empático con todas las demás personas, porque no cabe en mi cabeza cómo pueden pensar que esto está bien, ¿no? Ok. Pues por eso. Entonces, cuando hay esa apertura de escuchar, o sea, yo qué diría también es... No solo aprende a respetar las opiniones diferentes a las tuyas, valóralas. O sea, son lo más importante porque es lo que te ayuda a no clavarte en, analizar si lo que tú piensas lo sigues pensando todo el tiempo. O sea, si
¿Estás de acuerdo? Sí. ¿O lo ves ciegamente nada más? Sí, nada más porque así te dijeron que se tenía que hacer. Y 2, aprendes de las otras personas. Entonces, sí, yo siento que siempre cuando conoces a gente nueva que piensa diferente a ti, es importante saber por qué lo piensan. A lo mejor tú no vas a pensar nunca así como ellos, pero es importante tener el contexto de por qué esa persona piensa así y hablar genuinamente con el interés de conocer su por qué, ya sabes. No el conocer por qué no haces lo que yo hago o por qué no piensas como yo pienso, sino el tener como todo el contexto para, pues como dices, ser más empático y no tener esta negatividad o este roce de que no, es que como esa persona piensa diferente a mí, yo no quiero hablar con ella. Claro. Te estás perdiendo de mucha información que a lo mejor y en un futuro cambie tu perspectiva, tal vez. Sí, y aprender a escuchar. O sea, creo que ese es el otro tip, ¿no? Que yo les podría dar en una primera cita de cualquier estilo. El aprender a escuchar, porque al final, eso, como decía, o sea, ¿qué hago con la segunda cita? Ya no tengo de qué hablar. Cuando encuentras un tema en el que tienen pensamientos diferentes, es un gran punto para poder platicar y seguir platicando y seguir platicando. Y normalmente es donde más te clavas y donde más aprecias la información. Porque es como, supongamos, o sea, lo que sea, el punto que sea, puede ser tan contrario como puede ser que cosas que tú dices, no, es que esto claramente está mal y la otra persona, no, es que esto está bien. Ok, ¿por qué? Y eso provoca una conversación bastante interesante. Una conciencia más grande, ¿no? Sí, y entonces, porque imagínate que tú dijeras, me gusta el café, y a mí también. Ya, y ya. Así. O sea, ya no hay más, ¿no? O sea, ¿y qué café te gusta? A mí también. Ya. ¿Conoces esta cafetería? Sí. Ok. Sí, ¿no? No hay como esa carnita que te dice, no, pues yo prefiero mejor este café porque realmente este tipo de sabor es mejor. Sí. O no me gusta el café, ¿por qué? Porque probé o me hace daño. Entonces tú dices, bueno. Y hay un hilo y una conversación más interesante. Tal vez te hace daño porque has intentado probar esto. No, pues sí, ok. Pues, y entonces hay algo de qué hablar. O sea, no con la intención de cambiar a la persona. No, es que no lo has probado bien. No. Pero sí abrir un poco la perspectiva de, bueno, pues, o sea, hay cosas de qué hablar. Ahorita que lo estás como mencionando, ya pasamos entonces a esta parte como de las primeras citas amorosas o románticas, porque sí siento que es muy similar estos como tips o estos pasos que hay que seguir a estas primeras citas. Yo tiene mucho que no tengo una primera cita, es lo que estaba platicando con Mau hace unos momentos, diciéndole que ya mi primera cita con mi actual novio tiene más de 5 años. Entonces, ahorita yo no sé cómo son estas primeras citas y yo no sé qué tan aventada es la gente en, no sé, en descargar alguna aplicación, buscar una persona, dar match y poder verse en la primera cita. ¿Y qué hacer en esta primera cita, no? Si es igual, yo no siento que sean iguales estas citas como de negocios o laborales, con personas que tienes que tener como un tipo de personalidad como muy profesional, a una persona con la que a lo mejor depende de lo que quieras, vas a estar un rato, o vas a estar una noche, o quieres estar toda la vida, ¿no? O sea, de que ya dan el paso para dar esta primera cita. Entonces, sí siento que son los mismos tips, o sea, ser empático, escuchar, ser tú mismo, pero ¿hasta qué punto hay esta buena química en una primera cita, no? Sí, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, tienen muchos años. Por eso es que no somos expertos en este tema. Pero, o sea, también teniendo en cuenta como amigos, amigas, o sea, todo ese contexto que me ha tocado también estar y formar parte hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de ver cómo está sucediendo y sobre todo con aplicaciones y todo este formato. Incluso también de conocer a alguien en un restaurante o en un bar o en un lugar, en una fiesta, en una reunión, lo que sea, ¿no? Siento que no es diferente a como yo lo percibo, a lo que me ha tocado ver. Siento que no es diferente a lo que era antes. O sea, que sí cambia. O sea, antes era como, pues te tenías que acercar a alguien, ¿no? Ahora ya es a través de un mensaje. Ok. Pero el acercamiento... Sí, ¿me das tu Snapchat? Es que ya he escuchado ¿Tienes Snap? El acercamiento y el contacto es, pues, prácticamente lo mismo. Es igual de incómodo, es igual de difícil, es igual de difícil para ambas personas. O sea, igual de incómodo, igual de difícil el hacer el primer paso, el rechazar el primer paso, ¿no? O sea, sigue siendo la misma incomodidad,
sigue siendo la misma dificultad, sigue siendo el mismo drama, solo que ahora en lugar de que la mayoría sea en persona, es digital. Pero de alguna manera como que logramos como humanidad pasar ese mismo sentimiento de ver a las personas y de tener esa incomodidad por primera vez a un formato digital donde ya no los ves. Pero sigues teniendo el mismo sentimiento. Está bien complicado en este formato digital porque obviamente no puedes conocer, no escuchas ni ves a la persona cómo está escribiendo eso que te está escribiendo. Sí. Obviamente si es digital, pues tiene que ser por medio de una cosa de mensajería, ¿no? O sea, un WhatsApp, Snapchat, lo que sea. Pero está bien difícil entender y leer el sentimiento que te está diciendo, con qué te está diciendo el hola, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un hola o puede ser un hola, ¿no? Pero es un hola, ya sabes, sigue siendo un hola, pero no lo estás viendo. Pero creo que cuando no conoces a la persona, pasa lo mismo. O sea, imagínate que alguien se te acerca por primera vez y dice hola, tú no conoces a la persona, su contexto, no sabes qué tipo de personas es, no sabes si confiar en él, si no confiar en él. O sea, creo que tiene la misma... A eso es lo que voy. O sea, como no tienes un contexto, no sabes con qué intención está dando ese hola y hacia dónde va. Uh-huh. Eso es a lo que voy. O sea, para conocer a alguien por primera vez, tanto en persona como en digital, de alguna manera logramos que el sentimiento sea muy similar, ¿no? Es eso. O sea, imagínate eso. Cuando conoces a alguien por primera vez, te acerca y te dice hola. Como decías ahorita, o sea, es que yo sí voy, hola, soy tal persona. No sé si la otra persona va a pensar como que, ok, aléjate, o sea, o me va, ¿qué tal? O me va, no sé. En mensaje es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo lo va a leer? ¿Cómo lo va a leer? ¿Cómo me lo está escribiendo? O sea, creo que es ese mismo formato, solo que en un lugar distinto. Así lo veo. Sí, yo tuve primeras como reacciones con personas con las que salí, te digo, hace más de 5 años, en digital. Sí. Y no se me hacía difícil. La verdad es que sí yo sentía que entendía a la perfección ese lenguaje. Pero con Carlos, por ejemplo, con mi actual novio, yo lo conocí en persona. Y como que no tenía esa práctica porque ya lo había hecho de forma digital. Entonces, para mí fue como un... hola, así ya sabes. Y yo actué como si estuviera en digital. Obviamente, él me dice que era muy atrevida tú. Y obviamente yo actué como si fuera en digital. Pero porque yo ya estaba acostumbrada a eso. Entonces, yo no sé si las personas de ahorita ya estén como completamente acostumbradas a hacer este contacto digital. O sea... Sí, creo que sí. Y así va a seguir siendo. O sea, como que... ya nada más se migró a este método. O sea, yo creo que sí, pero creo que va a ser mucho más apreciado el contacto personal. Okay. O sea, creo que va a tener más impacto el que alguien se acerque a ti en un lugar físico que conocer a alguien en una aplicación. ¿En algún momento tú fuiste así? O sea, que tú dijeras, no sé, ay, estoy en un bar, me gusta esa chava y lo voy a invitar a salir. ¿Así alguna vez tú? Pues creo que no tan así. O sea, voy a ir con la intención de voy a invitarla a salir. O sea, yo creo que no. Para hablar nada más con ella. O sea, conocer a una persona de que, quiero conocer a esa persona, sí. Sí, de que me iba a acercar y hola, ¿cómo estás? Y bla, bla, bla. Pero lo mismo que platicaba hace un momento. O sea, ok, veo que puedo tener algo en común, ¿no? O sea, si no tengo en común nada mientras esa plática muy banal, no puedo. Adiós. No puedo. No, pero o sea, como es, mira, pues no sé, vi a una persona y digo, ok, pues más o menos empiezo a entender un poco qué personalidad puede llegar a tener o qué le puede gustar. La lees, la estudias un poco. O sea, digo, bueno, creo que sí podría tener algo en común. Creo que podría haber algún tema del cual podríamos hablar. Entonces me acerco, hay un saludo y... El itinerario, así la metodología de Cornejo ligando. Trato de hablar del tema. O sea, trato de hablar del tema. O sea, trato de llegar a un tema, ¿no? O sea, si pasa que no tenemos nada en común, pues no pasa nada. Pero, pues, normalmente pasa eso. Pero no va como una intención de... Hola, te quiero conocer para invitarlos a salir. No, es eso. Y si después de eso o sea, la conversación es interesante y así, pues luego vamos platicando. Y luego pues pasa lo que tenga que pasar, pero no va con una intención específica, yo, por lo menos. Ya.
Yo sí he hecho eso así como de, me gustó ese muchacho, sí voy a ir allá así a decirle, ¿qué onda? Así. Sí lo he hecho. Afortunadamente no me ha salido mal, pero pero no, obviamente era en épocas donde ya estaba como con otra mentalidad. Sí. Ahorita ya no lo haría. Sí. Ya no lo haría porque obviamente también influye estas primeras citas, influye en el peligro que hay hoy en día de mucho. Quién sabe quién es esta persona con la que vas a verte, aunque te haya dicho cosas en una aplicación o aunque la hayas conocido por amigos. No sabes cómo va a ser al final y es un extraño después de todo. Sí. Tienes que conocerlo mucho tiempo y más tiempo. Que me acuerdo que eso mi mamá me lo decía cuando estaba como más chica y yo llegaba a conocer personas por medio de Facebook. Uh-huh. Y ¿con quién vas a salir? Y yo, pues es que es un amigo que conocí en Facebook. Uh-huh. ¿Y quiénes son sus papás? Uh-huh. ¿Y cómo se llama sus amigos? ¿Y de dónde lo conociste? ¿Y cómo está? Y pues yo no tenía cómo contestarle eso. Entonces mi mamá decía, pues no vas. No vas porque es una persona desconocida. ¿Y cómo vas a salir con un extraño? Sí. Y eso se ha como multiplicado un chorro hoy en día. Porque ella es así, una persona que conocí en Instagram, que es del otro lado del mundo. Uh-huh. Y que va a venir y pues lo voy a ver en un café. Uh-huh. ¿Cómo le dices eso a tus papás? Sí. Y que tus papás te digan, sí, huevo, dale, sal con un extraño estadounidense. O sea... Sí. Está complicado y obviamente tú, ¿qué haces en esta cita en la que puedes tener miedo, miedo de que te hagan algo, pero ansiedad de que quieres conocerlo en persona porque ya platicaste con él digitalmente y vas a pasar al otro plano? O sea, es como demasiado. Sí, o sea, ¿no te ha pasado que, o sea, porque me ha pasado que de repente pues algún amigo o amiga va a conocer a alguien por primera vez y es como, te voy a mandar mi ubicación en tiempo real? Sí. Voy a ir a tal lugar, y cualquier cosa te aviso, ¿ok? Sí. Y sí, pues sí, te mandan... O sea, en el momento, por ejemplo, cuando... Poniendo este ejemplo que decías, ¿no? No había eso. O sea, no había como, te voy a mandar mi ubicación, no había eso. Entonces era más difícil. Hoy que hay esas herramientas, que también se ha vuelto más peligroso, por supuesto, pero también hay esas herramientas donde dices, bueno, aquí está mi ubicación en tiempo real, si ven que me muevo de aquí, pues yo les aviso cualquier cosa, o voy a estar acá tanto tiempo, si en 2 horas yo no les escribo, pues al que alguien me marque o no sé, algo, ¿no? Sí. Y pues estás al pendiente, o sea, al final es como, ay, ¿cómo vas? O lo que sea, ¿no? Uh-huh. Está complicado ahorita, no sé, siento que hoy en día ya es difícil tener este tipo de citas sin tener como todo este contexto de todo, ¿no? Sí. O sea, de todo ok, sé tú misma, pero ten cuidado, pero... no déjalo hablar, o sea, que él hable para que lo conozcas. Pero, pues también no vayas con ropa como muy así extravagante, ve un poquito, pero ve cómoda por si tienes que correr. Sí. Pero, mándale la ubicación a tus amigas. Sí, siempre que sea un lugar público. Que sea un lugar público. Que sea un lugar que sea recomendado que tú conozcas. O sea, que sea tu ambiente. Sí, ¿okay? O sea, que tú digas, bueno, tal cafetería que yo ya conozco, que ya voy, que ya me han visto. Que ya me ubican. O sea, que sea como ese espacio, o que esté cerca de casa de alguien, o no, o sea, por cualquier cosa, de que, pues la cafetería que está cerca de la casa de mi amiga. Entonces, cualquier cosa que pase, puedo ir. O que sea de tarde, que sea de día, que no sea de noche. Ajá, o sea, procura que no sea de noche. O sea, o ve con alguien, o sea, acompañada. Vi, de hecho, un TikTok que decía, conocí a una persona de Suiza, no sé, y la voy a conocer en persona, pero la verdad es que no le quise decir a ninguna amiga, le dije a mi mamá. Entonces mi mamá es mi mejor amiga y le dije, oye, quiero conocer a este muchacho. Y fue conmigo, me acompañó al restaurante, ella se quedó en una mesa y yo me quedé ahí con el suizo y la verdad estuvo súper bien y que no sé qué, pero pues siempre amigas lleven a sus mamás. Sí. O sea, como que ese tipo de cosas que yo, por ejemplo, a mi edad, mi mamá no le diría, no mamá, o sea, por allá. Porque no tenía este contexto de que hay un peligro de por medio en estas citas. O sea, es como todo este contexto que no es nada más... Sé tú mismo, ya sabes, o sea, como que... Y seguramente... Y eso también en hombres. Sí, totalmente. O sea, y en ambos sentidos, en el punto de... También sabes y vas con ese contexto de que probablemente si invitas a alguien a salir, esa persona, mujer, si es mujer, va a tener este contexto de miedo.
¿no? O sea, también ya vas, o sea, y eso, o sea, platicando con amigos, pues es eso. O sea, también ya van con ese de, ok, es un lugar público, o sea, que también no solo es ser tú mismo y todo, sino es también que la persona, en este caso la mujer, se sienta cómoda y segura del lugar, del espacio, de la actividad, de todo, porque no nos conocemos. O sea, sí hemos platicado y hemos hablado, sí, y creo que también eso, entre pandemia y todo el show, creo que se ha extendido el tiempo de... Antes seguramente era como, hablabas con él 1 o 2 veces y luego ya se conocía en persona. O sea, como que era rápido para conocerte en persona. Y ahorita ya no. Ahora ya no, es como... Platica, hay personas que están, incluso que estén en la misma ciudad, o sea, pueden estar platicando semanas, meses, hasta que se ven por primera vez, ¿no? Y también creo que mucho ha sido el tema de las primeras citas online. O sea, como que la primera cita por Zoom, ¿no? Y como, pues para platicar una videollamada, o por FaceTime, o por cualquier plataforma que quieras. Pero esas primeras citas por videollamada, creo que también se han ido proliferando cada vez más. Y ahí entran los catfish. Los catfish. No sé, ¿a ti te ha pasado algún catfish? No, creo que no. A mí tampoco. No. Pero conozco gente que sí. O sea, que sí le ha pasado en el sentido de que obviamente piensan que están hablando con una persona hermosa, preciosa, divina, que es así como súper linda. Y en persona pues es otra cosa. Es... Hasta puede ser el sexo opuesto o es completamente roñosa y súper negativa. Y, roñosa, me da risa esa palabra. Roñosa. Bueno, que es, o sea, que se comportó de una forma en línea y que también es, o que físicamente es diferente. Otra cosa también. Sí, o sea, es que creo que también, y lo que he visto que pasa mucho es que, supongamos, tienen unas fotos en alguna de las plataformas, pero son fotos de hace 7 años. Sí. ¿No? Entonces... Pues claramente ya no amigos, se ven así. Pongan sus fotos actuales. Ya no se ven así, ¿no? O sea, creo que también tú ya vas con el contexto de que las fotos que están ahí son las mejores fotos que tienen, ¿no? Entonces pero si es del 2015, ya tiene mucho tiempo, o sea, pero ya entras con el contexto de están poniendo las mejores fotos, el mejor ángulo, el mejor... O sea, no sería raro que no se vean específicamente así, ¿no? Y sobre todo pensando en, de repente... pues existen filtros, existen ediciones, hay gente que le mete mucha producción a las fotos que utilizan en plataformas de citas. Bueno, sí, dijiste filtros. Sí, o sea, por ejemplo, los filtros. No, hay gente que hace sesiones de fotos y que incluso me ha tocado ver que contratan fotógrafos, que hay una oportunidad de negocio. Contratan fotógrafos para sus fotos de Tinder o de Bumble. Sí, es buena idea. Sí, ahorita que Bumble está como muy, muy activo también. O sea, me ha tocado ver de que busco fotógrafo, voy a ir a la playa y quiero hacer unas fotos porque son las que voy a usar en Tinder. Entonces, pues, ok, está bien. O sea, ya vas también con ese contexto de las fotos que estás viendo son las mejores fotos que tiene, las mejores fotos que encontró o hasta las planeó. Entonces, de repente, pues, tal vez quiero pensar que vas con este contexto de probablemente no se va a ver exactamente así, pero pues tiene un sentido. Pero luego pasa que son fotos de 2015, estamos en 2022, pues ya no te ves así. No. Que puede ser mejor o peor, pero normalmente pues pasa eso, o sea que ¿no? Por eso yo creo que tienen este primer paso de ser videollamada, de hacer como estas, ok, mándame una foto, mándame no sé qué, para corroborar que realmente eres esa persona, porque hay muchos perfiles falsos buscando nada más joder gente. Entonces, es bien complicado y no solamente es de mujeres, o sea, no solamente perfiles falsos de mujeres, sino también hay de hombres y también hay de otras personas que están nada más jodiendo, viendo qué consiguen, ya sabes. Entonces... Está bien difícil, yo siento, actualmente, tener una cita así. Pero no sé si es mi forma de verlo como muy antiguo, porque ya tiene más de 5 años que no tengo una cita, o que realmente no sea así, porque pues veo a muchos de mis amigos que sí tienen citas así, que no le tienen miedo a nada, ya sabes, o sea, como que no tienen este contexto como yo lo tengo, y aún así siguen estando bien. O sea, creo que también tiene mucho que ver, uno, que vivimos en una ciudad que es medianamente segura, ¿no? O sea, si lo comparas con otras ciudades... Sí, claro. O sea, es medianamente segura. Eso es un contexto importante porque es más fácil, ¿no? El conocer a alguien y luego verlo en persona, ir a ciertos lugares, es más sencillo porque es
una zona pues mucho más segura a que si viviéramos, no sé, en Cancún, sí. ¿no? O sea, creo que sería... O en Ciudad de México. O en Ciudad de México, o en Guadalajara, o sea, creo que sería mucho más complicado, quiero pensar, no sé, si hay gente que nos esté escuchando de Guadalajara, o Ciudad de México, o Quintana Roo en general. O igual de otra parte del mundo también, si nos está escuchando, no sé, de Colombia, de Chile. ¿Qué tan complicado es este tema? Entonces, creo que da el paso a conocer a alguien en persona en un lugar público, o sea, es más sencillo porque no hay un contexto tan grave, por lo menos en Mérida, en la ciudad en la que estamos, de violencia. Tan grave, sí lo hay, pero no tanto, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver en el tema de las técnicas o la protección que puedes llegar a tener, pero aún así lo que te decía, o sea, de que pues mando mi ubicación, o sea, tiempo real, y aquí voy a estar, y este es el número, y el número del lugar en el que voy a estar, y voy a hacer en un lugar cercano, no a mi casa, pero sí para que no sepan dónde vivo, pero cercano a casa de una amiga, o sea, cualquier cosa, si hay algo, puedo correr a su casa, o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, esas barreras que te pones por si pasa algo, seguramente en ciudades con un índice más grave, sobre todo de violencia, principalmente la mujer, es la realidad, habrá más. ¿Abraham? ¿Quién es Abraham? Pero bueno, entonces creo que si tenemos que resumir los tips para estas primeras citas desde el punto de vista no experto, es... For dummies, pero hecho por dummies también. Sé tú mismo. Sé tú mismo, chaval. Sí, no tengas miedo a pensar diferente a las otras personas. Aprende a escuchar, ¿no? Creo que eso es importante y a empatizar. Ten las debidas precauciones siempre, en cualquier sentido. Ahorita hablábamos de las precauciones en términos románticos, ¿no? Pero también laborales. Sí. De hecho, me llegó un mensaje que decía, has sido seleccionada para una vacante de no sé qué, y yo... O sea, como que no entendí. Obviamente no le di clic a nada, ningún mensaje, porque eso es como de ley. O sea, no le tienes que dar clic a nada de lo que entre en tu correo, ya sabes. Pero me quedé con la duda de por qué me llegó, y luego vi un TikTok que decía, oye, pues me llegó a mí esto y resulta que es una estafa, es para robar muchachas. Y luego vi a una muchacha desaparecida por eso. Entonces dije, no manches. Sí, o sea, por eso... Esas mismas precauciones lo hablamos desde un punto de vista de una cita romántica, pero también en una cita laboral, también en una cita, o sea, de cualquier tipo, ¿no? Creo que ese formato de precauciones también son importantes, ¿no? Porque pues nunca sabes, o sea, vas a un evento, igual y conoces a alguien y no sé, oye, pues ya es tarde, te llevo a tu casa, y, o sea, y no ibas con un contexto romántico con la persona, pero aún así como que tienes que tener ciertas precauciones. Bueno, voy a dejarlo como en general, persona precavida, vale por dos, así que siempre tener este backup, o sea, plan de, le mandé mi ubicación a esto, es un lugar cercano a mi casa, pero no en mi casa, o cercano a casa de una amiga, sé que el lugar donde vamos a ir es de día, y es con personas que yo conozco, que siempre me atienden. Y siempre tener el plan de cómo voy a llegar yo y cómo me voy a ir yo. Claro. O sea, eso es importante porque, pues al final, sobre todo cuando es la primera vez, o sea, yo llego por mi cuenta, ya sea que alguien me lleve o lo que sea, y alguien me va a buscar, o sea, o voy por mi cuenta, o sea, pero es yo te llevo, ¿no? Es como clave también. Y eso va de la mano con lo primero que dijiste, escuchar muy bien, porque mientras más escuchas a la persona, más te vas dando cuenta de si hay red flags o no. O sea, si es como dominante, si es como enojón, si es grosero, si tiende a ser de alguna forma en la que a ti no te gusta o no te parece, cómo trata al mesero también, o a la mesera o lo que sea. O sea, cómo es su entorno y cómo se comporta, porque a lo mejor y puede ser de una forma también en el lugar donde vayan. Y de otra muy distinta cuando esté contigo solo, ¿no? Ese es un gran tip igual. ¿Cómo trata a los meseros? ¿O cómo trata a la gente? O sea... ¿no? Otorga un servicio. Otorga un servicio. Digo, entiendo que todos podemos tener un mal día y podemos no tener mucha paciencia, ¿no? Me queda claro. Pero creo que creo que eso dice mucho de una persona. Sí. O sea, creo que, como decías, tal vez un hola puede interpretarse de muchas maneras, sí. Pero el cómo trata a alguien, si vas al cine, si vas a alguna cafetería, si vas a un restaurante, y cómo está tratando a las personas que le están otorgando un servicio, dice mucho de tu personalidad, ¿no? Sí, entonces, bastante. También el que tú
observes dentro de ti cómo te comportas en ese tipo de situaciones, también dice mucho de ti. Dice mucho de ti, o sea, también tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Porque... Y si quieren tener una segunda cita, pues sí, estudien todo lo que escucharon en la primera cita, como dices tú, que es un gran tip, yo no lo había visto de esa forma. O sea, si a esta persona le gustaba, no sé, la tecnología, si le gustaba, no sé, salir a caminar por las tardes y ver el pasto, investigar de plantas tal vez, investigar de cosas que le puedan llegar a gustar. Y es lo mismo, tanto laboral como el romántico, porque pues sí es un tema que a ti te va a servir como investigación general y a la otra persona pues también le va a interesar. Y que siempre sea desde la perspectiva de aprender. Claro. O sea, porque obviamente te imaginas que sigan esos tips y al siguiente día, ya soy experto en películas, ¿sabes? Ajá. Y que obviamente no eres experto, porque ni siquiera la persona que te lo contó es experto, seguramente. Va a ser súper engreído eso. Sí, claro, o sea, que el punto de vista sea como un... vi la película que me recomendaste, pienso esto, o leí un poco más sobre este director, o sobre esto. O viste que va a salir un tráiler, salió un tráiler en la nueva película. Desde un punto de vista de tú estás aprendiendo, y es eso, es lo mismo que decía, o sea, estás con una persona que sabe más de ti, que sabe más que tú de un tema, aprovecha ese conocimiento y pregunta y aprende, y tal vez no llegues a... No sé, tal vez no llegues a hacer una relación, ¿no? romántica, pero tal vez se vuelva un buen amigo o una buena amiga con que puedes platicar de muchas cosas, ¿no? Sí. No todo se tiene que volver como algo romántico necesariamente. Claro, siempre es una oportunidad para aprender, tanto como tú, como persona y cómo te estás comportando con la otra persona, como de la otra persona y de todo lo que te puede brindar, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que esos serían como los tips generales. Sí. Ya tengo ganas de tener una cita. Ya tengo ganas. Y pues coméntanos qué otros tips darían. Coméntanos si han tenido una mala cita o una muy buena cita, primera cita. A ver cómo les ha ido. Bueno, eso no lo hemos platicado. ¿Tú has tenido alguna mala cita? Creo que no. ¿No? ¿Ninguna mala cita? No te creo. No. Creo que no. Así que digas mala. O sea, que no. Y buena. O sea, una que digas, ¡ala, qué memorable! Como los nombres. Pues sí, o sea, creo que es que tiene mucho que ver la forma, ¿no? En la que conoces a la persona. También cuando cuando empiezas a platicar con la persona y te empieza a caer bien o empiezas a tener cosas o te empieza a gustar incluso, creo que se vuelve un contexto como padre, ¿no? Pero es más ese rush de quiero volver a hablar o quiero volver a conocer o quiero volver a platicar. Obviamente hoy tenemos un contexto en el cual termina esa cita y probablemente sigas hablando por mensaje o por llamada o por algún medio con la persona. O sea, no es como antes, que bueno, nos vemos la próxima semana o algo así, o la siguiente vez, o nos ponemos de acuerdo. Ahí te mando una carta. Así. Seguimos como en comunicación, ¿no? Creo que eso se presta también. Entonces, pues sí, o sea, al final con personas con las que me he llevado bien, en todos los sentidos, laboral, personal, amoroso, o sea, creo que han sido buenas oportunidades y por eso no lo consideraría nada como malo. O sea, cada uno me ha enseñado algo y he aprendido algo y he atravesado cierta etapa a raíz de eso. Ya. ¿Tú? Yo sí he tenido malas citas. O sea, por ejemplo, tuve una cita hace mucho tiempo, Carlos. Hace mucho tiempo. ¿En el kinder? Sí, en el kinder, ¿no es cierto? Con un chico que me gustaba mucho y lo conocí por MySpace. Y me gustaba mucho cómo platicaba. La mitad de los que están escuchando no saben qué es MySpace. MySpace era una plataforma donde tú podías conocer gente nueva y música nueva. Era más bien para conocer música, pero sí podías... no había redes sociales. No habían redes sociales todavía en ese momento, solamente existía MySpace. Y también ya estaba como en los inicios Facebook y tenías Metroflog también. Y Hi-Fi. Nunca tuve Hi-Fi. Yo tampoco tuve Hi-Fi. Metroflog sí tuve, pero ay, qué huevo. Pero bueno, lo conocí ahí, éramos emo los dos en ese momento, entonces fuimos al cine. No me acuerdo qué película fuimos a ver, pero me acuerdo que yo no sabía cuál era su altura, ¿ok? Yo no tenía idea. Sí. Yo soy una persona que no mide tanto, mido unos 65, 64 centímetros. Sí. Estoy chiquita, no puedo. Pero cuando lo conocí en persona,
Era como de 1.90 él. Ok. Entonces era muy alto. Ajá. Muy, muy, muy alto. Y era muy, 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 muy flaco. Era como el estereotipo de emo. Así, alto, flaco, pelo largo en la cara y pantalones hasta así, entubados. Hasta abajo. O sea, pero ya sabes, de la cadera así. Entubado. Era todo el estereotipo. Sí. Y a mí me gusta, pero yo nunca lo vi, o sea, alto. Para mí como que, entonces al verlo como súper alto, dije, wow, o sea, eso es como, para mí era demasiado. Pero ahí no acabó todo. Después de que terminamos de ver la película, todo el tiempo se la pasó hablando mal de la película. O sea, no me acuerdo qué película era, la verdad, me vale. No. Digo, si era Misión Imposible, estoy de acuerdo. Si era John Wick, ay, esa es otra mala cita, pero bueno. Resulta que terminó la película y todo, salimos del cine y se la pasó hablando mal de la película, pero no hablábamos de otra cosa más que hablar mal de la película, él. Entonces, nunca hablamos. O sea, nunca hablamos de lo que habíamos hablado por MySpace y de que éramos como muy amigos y así. Nada. Entonces, siento que esa sí fue una cita que no me gustó para nada, porque además se metió con el cine, que es algo que me gusta mucho y que aprecio, como que entablar una conversación nutritiva, no de, pues no me gustó por esto y lo otro. O sea, como que era muy negativo y era muy alto y no tengo nada en contra de las personas altas, pero como que sumó muchos puntos malos y dije, no. Sí, o sea, es que creo que creo que muchos dicen que el cine es una... Además le caía mal Lisa Simpson y decía que era su peor personaje. Y yo, ¿qué? O sea, Lisa Simpson es lo mejor. Sí, te estoy hablando a ti. Yo sé que tú me estás viendo. O sea, muchos dicen que el cine es una mala primera cita. Pero creo que no. O sea, yo creo que al contrario, porque te da... Depende de qué película te iban a ver. No, pero aunque sea una mala película, puedes tener un tema de conversación. No... O sea, pero es lo mismo, aprende a escuchar, aprende a hablar, o sea, todo, las perspectivas diferentes, ¿no? Al final del día, pero creo que es un buen... O sea, si no sabes si tienes algo en común con la persona, pues vayan a ver una película. O sea, vayan a ver una película y pues van a tener luego de qué hablar sobre la película, ¿no? O sea, ya por lo menos hay un tema del cual pueden hablar, que está padre. Entonces creo que ese tipo de actividades... primera vez, o sea, como un museo, una obra, algo que te dé tema de conversación posterior y que no dure 6 horas, ¿no? O sea, no vayan a ver Dune, está bien. Porque si van a ver Dune, no van a tener nada de qué hablar. O sea, nada, no pasa nada en esa película. Dice que Zendaya se veía guapa. Y no. Ya. Ay, sí es cierto, a ti no te gusta. Bueno, pero entonces creo que sí. Pero sí, eso. Ok, otra mala cita que tuve. Espérate, antes de que acabemos, porque no fue mala la cita, de hecho me la pasé muy bien, pero todo lo que conllevó al final de la cita fue muy malo, ¿ok? Conocí a este chico, amigos entre amigos, y yo desde muy temprano salí de mi casa. Yo trabajaba en ese entonces en una televisora. Fui, hice las cosas de la televisora y salí de la televisora y lo fui a ver. Desayuné con él y estuve básicamente todo el día con él. Todo el día. Pero no me di cuenta que mi celular se apagó. ¿Pero la primera cita? No me acuerdo. Creo que... No. ¿Pero ya lo conocías? Poquito. Poquito. Mi familia no lo conocía. No, pero ya tenías un contexto de él, ¿no? O sea... Más o menos. O sea, ya la ubicabas. Ajá, bueno. Se me apaga el celular. Yo me la paso así increíble con este chico y todo. Fue en diciembre, de hecho, me acuerdo. Y terminando la cita y todo esto, él me deja como Suena así, trama de película, de comedia romántica en Navidad, ¿ya sabes? No, es que no tienes idea. Llego a mi casa y así que con la sonrisa, ya sabes, de boca a boca así. Llego a mi casa y mi hermano llorando. ¿Ok? Y mi mamá me ve. Ya llegó, ya está aquí, que no sé qué. Ya, no te preocupes, no lo subas. Y me abraza. Qué bueno que estás bien, cabrona chamaca, me dice. Y yo, ¿qué pasó? Y obviamente, como no contesté en todo el día, mi mamá se preocupó muchísimo y ya estaban a punto de poner mi foto en la misma televisora donde yo había ido a trabajar, porque le dijeron, no, pues sí vino a trabajar. Vino acá, dejó sus cosas y se fue. Y mi mamá estaba súper preocupada, todo por no tener el celular con la carga. Y yo me la pasé poca madre, pero ese sabor de boca
que me dejó el final de esa cita. Saludos a Cristian, si me estás viendo, saludos. Y la verdad, estuvo muy buena esa cita, pero ya luego ya no tuve más citas con él porque pues sí, me ya imagino, no fue muy agradable para mi mamá. ¿Y le contaste, o sea, a él le contaste qué pasó todo eso? Sí, claro que sí. Fue una anécdota muy fuerte para mí. Sí. Y que aparte que es anécdotas que suceden en esta época. Sí. Porque imagínate, pues antes no existían celulares, entonces pues salió de trabajar. Y ya. Pues volverá. Y regresaste en la noche. Se comunicará en algún teléfono público, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno. Sí. Entonces, precauciones al 1000% en cualquier tipo de cita. Tengan carga en su celular. Tengan carga en su celular. Avísenle que por lo menos 2 o 3 personas sepan a dónde están yendo, ¿no? En cualquier, o sea, si es una cita laboral, si es una cita... O sea, creo que también el tema de si empiezas a sentirte incómoda o incómodo, inseguro... De hecho, hay muchos restaurantes que tienen ese tipo eso, como de que pide tal del menú y entonces para que te vamos ayudemos. A saber cómo protegerte. Entonces, o sea, si se sienten inseguras o inseguros, váyanse. Y si la otra persona no lo entiende, es un foco rojo, ¿no? Sí. O sea, al final del día. O sea, si pasa algo, si se molesta, si algo pasa en el cual te sientes incómodo o incómoda y la otra persona lo toma mal, es un foco rojo y con mayor razón te tienes que ir. Y no importa si es laboral, ¿eh? No importa si es laboral, no lo tienes que aguantar, la verdad. De todo. Eso es importante. Sean ustedes mismos. Aprendan a escuchar. Sí, para poder tener una segunda cita muy agradable. Exactamente. Y ya creo que serían básicamente los consejos para las citas, pero pues déjenos en los comentarios si tienen más tips. Más tips, que si han tenido una buena o una mala cita también, nos pueden contar las historias y las platicaremos posteriormente. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Hasta luego. Bye.